Buenas tardes, ahora estamos en una nueva conversación respecto a arte con una invitada muy especial, Daniela Franco Pinto, quien es historiadora y también es investigadora y especializada en temas subalternos, indígenas, mujeres, Bolivia, siglo XX. ¿Cómo estás, Daniela? Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto, Fátima Lazarte, muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, Daniela, quería que me comentes un poco qué te ha empujado a estos intereses y cómo has llegado a este mundo del arte. Bueno, yo hago investigación más o menos hace 15 años y he empezado con una experiencia que he tenido en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, donde hemos hecho un libro sobre el Estado plurinacional y su composición social, y ahí hemos visto el nuevo sujeto subalterno que estaba comandando el país, ¿no? O sea, era la irrupción de una nueva clase social que se ponía a hacer política. Posteriormente hice un libro sobre historia del siglo XX de las mujeres en un posicionamiento político, las primeras mujeres inmersas en política, ¿no? La primera diputada nacional, la primera diputada nacional de Pollera, ¿no? Entonces ahí como que me fui ahondando en todo el tema que es el movimiento político subalterno que los últimos 17 años ha estado comandando un poco las transformaciones revolucionarias y el manejo del Estado. Yo nunca pensé que iba a llegar a tocar temas artísticos porque, claro, desde mi concepción el arte era elitista, ¿no? El año pasado tuve la interesante oportunidad de trabajar en este museo, el Museo Nacional de Arte, el cual está siendo integrado por nuevas autoridades, ¿no? Que venían del mundo obrero, del movimiento de izquierda y que tienen una nueva concepción artística, ¿no? En ese interín hice el descubrimiento de un arte de principios del siglo XX, el indigenismo, pero también el arte indiano. Y ahí en lo que me interesé fue en este movimiento político de principios del siglo XX que está cuestionando una sociedad elitista, una sociedad oligarca, y a través del arte genera una interpelación de esta construcción oligárquica del Estado, que era un poco lo que yo había visto en la reconstrucción de lo que fue el Estado plurinacional de Bolivia en su composición social, el libro que les dije del Centro de Investigaciones Sociales, y Insurgencias Femeninas, que es el otro libro también del CIS, que hablaba de todas estas mujeres que desde, digamos, los espacios subalternos que buscaban resquicios como para desmoronar el poder que imperaba, podían hacerse un lugar dentro del aparato estatal, dentro de los poderes estatales, pero por vez primera, como pioneras, ¿no? Bueno, entonces llego al Museo Nacional de Arte y me encuentro con una muestra, que es la que ahora está vigente, Mirada Indígena, Originario y Campesino, que reconstruye a los artistas que han tocado el mundo indígena. Vamos a pasar posteriormente a ver un sector, digamos, de lo que fue el indigenismo en principio del siglo XX, la década de los 20, de los 30 y de los 40, y cuando emergen, me aboqué a investigar sobre indigenistas. El indigenismo se dice que fue un movimiento que podía ser incluso conservador en su extremo, digamos, y en el otro extremo revolucionario. Y yo, mi interés, mi foco era ver más que todo este indigenismo revolucionario que no se servía del mundo indígena como un patrón estético, sino más bien como un patrón, no como un objeto, sino que como un movimiento, como un sujeto, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, por ejemplo, entre artistas que podríamos hablar que retrataron de una manera muy, muy estética y muy bella el mundo indígena, como Cecilio Guzmán de Rojas en sus obras más conocidas, porque también tiene otras obras menos conocidas que también puede verse desde una perspectiva más revolucionaria, o como los cuadros de Rimsa que
hay un mundo estético indígena muy fuerte y muy hermoso, pero que digamos desde la actualidad, por ejemplo Cecilia Salazar habla un poco de el mundo indígena como objeto y como sujeto, ¿no? Podríamos hablar de ese objeto que se retrata de lo indígena, pero ya cuando uno se propone ver al indígena como un movimiento, como un sujeto, ya ahí tú implicas el tema de un indigenismo revolucionario, y que en la época no se llamó indigenismo, ¿no? Era más bien un movimiento indiano, indianista, animista, inclusive, tiene varios apelativos, ¿no? Pero lo que hoy conocemos como el indianismo, después de la intervención de Fausto Reinaga, y también quiero un poco en este momento reconocer la labor de la escribana de Fausto Reinaga, que fue quien teorizó el movimiento del indianismo en Bolivia, Hilda Reinaga, que acaba de fallecer, y de verdad que para nosotros es una gran pérdida de este movimiento indianista, que yo pienso que no se ha hecho el nexo, porque el movimiento indianista se ha desarrollado después de la Revolución de 1952, y con el teórico Fausto Reinaga y todos los que lo han seguido. Hoy tenemos jóvenes indianistas muy importantes que creo que están desarrollando esto. Pero lo que yo he podido un poco indagar es que en el arte ya teníamos los primeros indianistas, y también lo que fue la expresión de Warisata, ¿no? Como una experiencia educativa que estaba totalmente comprometida con los ideales y con las tendencias del mundo indígena, y no solo, sino con los objetivos que querían lograr en una sociedad que tenemos que ver que era pre-revolucionaria, es decir, era una sociedad totalmente oligárquica, pero no de nombre. La República de Bolivia, que muchos se rasgan las vestiduras por defenderla y maldicen al Estado plurinacional, cuando el Estado plurinacional es la ganancia, digamos, de la igualdad de los diferentes tipos de bolivianos y bolivianas con sus distintas nacionalidades que son reconocidas en una constitución. La República de Bolivia más bien nació como, nació clasista, nació racista, y en ese interín existía hasta la esclavitud, porque el pongueaje no se había abolido. Entonces aquí aparece Warisata, aparecen los indigenistas revolucionarios, las escritoras indigenistas revolucionarias, que aquí hemos hecho un gran descubrimiento con Gloria Serrano, que es una escritora que estuvo dormida, bueno, no estuvo dormida, sino que estuvo invisibilizada 74 años, y que gracias al legado de la familia que dona toda la obra del esposo, que era un pintor, David Crespo Gastelú, y los escritos de Gloria Serrano, vemos a una mujer totalmente comprometida con la postura política del mundo indígena, con sus reivindicaciones, con sus anhelos y con sus denuncias de un mundo injusto, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, ahora tú quieres pasar a ver la obra y así nos comentas un poco cómo has llegado a Gastelú. Perfecto. No sé, tú, qué, digamos, aparte de este descubrimiento, ¿qué ves en Gastelú? ¿Qué es lo que nos quisieras comentar de este pintor? Ya, bueno, vamos a diferenciar un poquito aquí, digamos, a Rimsa. Vamos, entonces nos acercaremos un poquito a Rimsa. Estamos por acá. Y claro, bueno, creo este es un cuadro icónico, ¿no? Que podríamos plantear la estética del mundo indígena en las formas, en el movimiento, es realmente una representación también idealizada del mundo indígena. Inclusive los rostros, se señala que por ejemplo, el rostro de aquí de esta mujer es de una alumna suya, ¿no? Entonces es una superposición de varias cosas que están pasando a través del autor. Muy distinto a un indigenismo que te está mostrando la realidad del mundo indígena, desde cómo se visten, ¿no? Por ejemplo acá, y en este otro, ¿no? Ciegos indígenas, ¿no? Esta realidad del mundo indígena, encima con una discapacidad, ¿no? Los ciegos que son tan invisibles, ¿no? Que pueden estar pidiendo limosnas, ¿no? En las iglesias o cantando, ¿no? En la calle, él los mira. Y bueno, su esposa, esta es la obra de David Crespo Gastelú, su esposa hace una biografía de David Crespo Gastelú y ella señala y dice:
todo lo que pintó David Crespo Gaztelu, nada se lo inventó. Él lo retrató de lo que veía. O sea, esta obra está fundamentada en un trabajo etnográfico, ¿no? Y un trabajo etnográfico que ha sido muy sutil, o sea, muy serio, muy entregado, porque esta pareja viajaba mucho, muchas veces en condiciones poco favorables económicamente, viajaban y se adentraban a los lugares indígenas por excelencia, que son los ayllus. Se quedaban ahí y generaban todo un cuadernos de campo, ¿no? De las artesanías, de las indumentarias. Y, por ejemplo, aquí podemos apreciar, incluso estaba hablando con una amiga antropóloga, Gabriela Beotegui, que ella me señala que en David Crespo Gaztelu, a diferencia de lo que es Cecilio Guzmán de Rojas, podemos ver el origen de los tejidos. O sea, este es un tejido de tal comunidad, este es otro, porque él pinta esos detalles, ¿no? Cosa que en Cecilio lo que vemos más bien es la incorporación de todas las vanguardias de Europa y hace una obra magnífica, pero en eso que él trae la técnica europea, lo que se pierde es un poco la realidad de lo que sí podemos ver, por ejemplo, en David Crespo Gaztelu. Este es un punto de vista, ¿no? Ahora, obviamente, no se puede menospreciar la grandiosidad y la hermosura de estos cuadros que pinta Cecilio Guzmán de Rojas, pero aquí hay otro tipo de compromiso, ¿no? Que es un compromiso con la realidad del mundo indígena, y es por eso que desde el planteamiento que yo estoy teniendo, David Crespo Gaztelu y Gloria Serrano, que, como les dije, era la esposa de David Crespo Gaztelu, pero complementa la obra de su marido con escritos muy revolucionarios para su tiempo, tienen un indigenismo más revolucionario. Creo que me habías comentado en alguna ocasión que ella tiene unos planteamientos muy precisos sobre el arte que también influyen en el marido, ¿no? Porque aquí tenemos una pareja creativa que trabaja junta, viaja junta y produce una obra junta, ¿no? Quisiera que me comentes un poco más de esto, por favor. Gracias por la pregunta, por hacerme recuerdo de esto. Justamente Gloria Serrano plantea y dice: no queremos artistas de salón, ¿no? O sea, ¿esos son artistas?, se pregunta ella. No. O sea, un poco pone como que estos artistas de salón, ¿para qué sirven? No sirven para nada, ¿no? En cambio, ella te plantea y te dice: el artista tiene que tener un compromiso revolucionario, y es decir, tiene que denunciar las injusticias de este mundo. Entonces nosotros como mestizos, porque ella sí se asume como mestiza, que tiene algún tipo de privilegio frente a una sociedad indígena totalmente excluida, dice: nosotros asumimos que el mundo, que los indígenas son nuestros hermanos, pero que tienen una realidad que hay que denunciarla, porque hay todo un aparato de poder que los sojuzga, que los oprime, y el arte tiene que estar al servicio de esa denuncia. Lo que no está al servicio de esa denuncia, para Gloria Serrano, simplemente son artistas de salón y que ninguna relevancia tienen para el desarrollo de Bolivia, del país y de la democracia, obviamente, ¿no? Bueno, también sabemos que has estudiado el movimiento artístico en Warisata. No sé si nos puedes comentar un poco y explicar de qué se trata y qué es esto. Perfecto. Bueno, he empezado cuando ingresé al Museo Nacional de Arte, claro. Tenía que ahondar un poco en lo que es esta muestra Mirada Indígena, Originario y Campesino, y mi foco de interés fue Warisata, porque es una experiencia bastante peculiar. El movimiento indígena, claro, en los años 30 no es llamado como tal, ¿no? Los indígenas estaban prohibidos de organizarse, y cuando se organizaban eran llamados subversivos, terroristas, como un poco hemos visto eso el 2019, ¿no? Cuando el movimiento subalterno se organiza, es sancionado. Lo mismo pasaba en los años 30 y mucho más en los años 40. Entre los 30 y 40 surgió una experiencia que es una de las más famosas, los núcleos escolares indios, digamos, y era la demanda del mundo indígena, era una de las demandas del mundo indígena, porque el mundo indígena tenía muchas demandas
muchos pedidos que eran totalmente satanizados por los centros de poder, como poder conservar sus ayllus, sus territorios comunarios, pero como ya la propiedad privada había entrado con todo desde finales del siglo XIX, hubo una aniquilación persistente del ayllu. Eso yo lo un poco estudiaba a través, digamos, de los congresos indigenales que se dan en la década de los 40, como uno de los grandes pedidos es el tema de la tierra, pero por otro lado el tema de la educación. Y la educación, claro, hay bastantes gobiernos, los gobiernos postguerra del Chaco, que sancionan leyes para la apertura de núcleos escolares en las haciendas, y aquí viene una pugna con los terratenientes que se oponen a ello, porque también ellos tenían que subvencionarla, no iba a ser el Estado era, no tenía los recursos, digamos, ¿no? Entonces ahí hay toda una pugna. Pero bueno, aparece un mestizo también comprometido, Elizardo Pérez, que plantea la educación, había que llevarla para el mundo indígena, pero ¿dónde el indio vivía, el ayllu? Entonces así que se funda la Escuela Warisata junto con Avelino Siñani, que era un indígena que también había estado décadas tratando de fundar núcleos escolares en las poblaciones de provincia, y fundan esta escuela, digamos, que tiene un punto de vista no mestizo, o sea, no se quiere mestizar al indio, sino se quiere mostrar la valía del mundo indio desde sí mismo dentro, ¿no? Y ahí está también Carlos Salazar Mostajo, que es uno de los artistas que estuvo implicados en esta escuela. En esta escuela pasaron toda, digamos, la intelectualidad de izquierda de la época, ¿no? Se tienen fotos que visita la escuela Tristan Marov, Marina Núñez del Prado, Yolanda Bedregal, inclusive los esposos Crespo Gastelú muy probablemente estuvieron también ahí, o en una escuela indígena, Utama, que era con una ideología diferente, pero que también estaba en boga en la época. Y bueno, y en ese interín también habían jóvenes artistas que trabajaban en la escuela para digamos, transmitir sus saberes artísticos. Y ahí tenemos a Mario Alejandro Illanes, que era un artista muy, muy joven, tenía 19 años cuando es profesor de Warisata, hasta unos 2 o 3 años en Warisata, y él hace los frescos de Warisata de un indio que es dueño de su propio destino, ¿no? Es un indígena que tiene la potestad de trabajar su propia tierra. Es un indígena que está inmerso en las tareas cotidianas, pero para sí, no está enajenado para el otro, para el hacendado, para el propietario. Entonces aquí lo que señala Carlos Salazar Mostajo, que es quien ha estudiado a Mario Alejandro Illanes, es que él muestra a la población de niños de Warisata que ese sueño era posible y que había que, a través de la educación, había que creer en que el indígena se podía liberar de estas amarras, ¿no? de los propietarios y de la tierra que no te pertenece, ¿no? Y bueno, me interesó muchísimo porque, bueno, si bien fuimos a ver justamente con el presidente de la Fundación del Banco Central, Luis Oporto, fuimos en una comitiva a ver los frescos de Warisata. También me encargué un poco de ver qué se tenía de la obra de Mario Alejandro Illanes, y hay cuadros totalmente revolucionarios, como Viva la Guerra, un cuadro donde hay una revolución, pero quien comanda lleva pututu y una huipala, o sea, es un indígena, ¿no? Que lleva el fusil y que está comandando toda una hueste, digamos, de gente comprometida con la revolución, pero el que lo comanda es el mundo indígena. Por ejemplo, tenemos los títulos de los cuadros que han sido, lastimosamente están perdidos, parece que están en Estados Unidos porque sus últimos años se lo vivió allá, de Pablo Zárate Vilca, el Gran Vilca, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los líderes indígenas del siglo XIX,
que, digamos, había sido invisibilizado por la historia y tenemos un artista que lo representa, ¿no? O sea, el Pongo, por ejemplo, hay la tragedia del Pongo, otro de sus cuadros, ¿no? Entonces son cuadros que totalmente interpelan la sociedad oligárquica que se había reconstruido y construido y la que imperaba en ese momento y la que también comandaba los centros artísticos, ¿no? Y bueno, creo que Mario Alejandro Illanes es otra persona que lo ha estudiado, además de Carlos Salazar Mostajo, su hija Cecilia Salazar, y también Arturo Vilches, ¿no? Que él también ha estudiado un poco este movimiento de izquierda con Amalia Churata, pero también estos artistas como Mario Alejandro Illanes, y creo que ahí hay una gran beta por seguir estudiando, ¿no? Eso. Bien, Daniela, ¿tienes algún otro interés, aparte de estos dos pintores que has estudiado recientemente, que nos quieras comentar respecto al arte? Bueno, esto ha sido el inicio, yo creo que hay que profundizar mucho más. Se nos viene próximamente el museo, está planteando como objetivo inaugurar una bienal en octubre sobre mujeres y bueno, yo con todo lo que he hecho con este tema de los años 30 y 40, lo que me interesa es ver el indigenismo y las mujeres de izquierda, ¿no? O sea, de izquierda o socialistas, ¿no? Con tendencias radicales que si bien desde las letras o desde el propio arte o desde la praxis política han planteado nuevos conceptos del arte. Pero bueno, mi interés es sobre todo, si me voy a dedicar al tema artístico, es demostrar con la producción académica que haga esta ligazón que hay entre política y arte, ¿no? Otra cosita de Mario Alejandro Illanes, él hace murales antes de conocer a los grandes muralistas de México, como Diego Rivera y demás. Pero posteriormente él en exilio viaja a México y conoce a Diego Rivera, a Siqueiros, ¿no? Conoce, y creo que tanto Mario Alejandro Illanes como Alandia Pantoja, Miguel Alandia Pantoja, son otros de los representantes del muralismo que están haciendo una denuncia de lo social. Y creo que por ahí también va mi interés, ¿no? En ver a Miguel Alandia Pantoja y, digamos, como este precursor del muralismo, Mario Alejandro Illanes. Bien, y ahora todo esto nos lleva también a preguntarnos un poquito sobre la relación arte y Estado. ¿Cómo piensas tú que tiene que ser esta relación? ¿Qué opinas al respecto de esto? Yo no creo que la importancia sea arte y Estado, sino arte y política, porque el Estado es muy maleable, cambia según quien lo asuma, y eso lo hemos visto plenamente en 2019. 2019, antes de noviembre, los movimientos sociales eran parte del Estado y podías ver desfilar a los movimientos indígenas por todas las estructuras estatales. Noviembre 2019, los indígenas estaban siendo perseguidos y no podían entrar a la Plaza Murillo. Entonces yo creo que el arte tiene que estar comprometido con la política, con la ética y con la política de los movimientos subalternos. Sea que están en un periodo que han podido ingresar al Estado, han tomado el Estado, están democratizando el Estado, pero hay momentos en que el Estado se cierra y no es democrático. Entonces, en ese momento el arte, por eso es que nosotros hicimos en el Museo Nacional de Arte un seminario que era Mujer y Arte, pero había una mesa que se llamaba Arte y Protesta Social. Las expresiones artísticas, las más interesantes, usualmente son hechas por fuera del espacio estatal y puestas en la calle. Y en momentos de crisis política y en momentos donde se irrumpe tendencias racistas, nazistas, fascistas, yo creo que es la calle y la protesta social desde donde se puede hacer arte. Entonces, yo apostaría más por el arte y estos intersticios de no poder y de creación masiva del pueblo, digamos, ¿no? Y entonces ahora te pregunto, ¿cuál crees que es la importancia del arte hoy? Si crees que tiene alguna relevancia en nuestra sociedad, si antes ha tenido en otros periódicos históricos más relevancia y por qué, más o menos, ¿qué piensas respecto a esto? Bueno, yo creo que ahora es cuando se da más importancia al arte. Inclusive, digamos, trabajando en el museo me he dado cuenta de que
lo académico, lo teórico, tiene una limitante. En cambio, la expresión artística es mucho más impactante, ¿no? Y yo creo que las ideas habría que transmitirlas a través del arte. Y eso es lo que creo que hace al arte totalmente necesario, totalmente importante, ¿no? Y trascendental frente a la escritura, que a veces solo llega a algunos, que es a veces menospreciada y que aburre, ¿no? El arte es más impactante. Y creo que hay que apostar por ello, ¿no? Sí. Bueno, después de todo este interesante recorrido que nos cuentas y tus diferentes acercamientos a lo artístico y a la construcción de un pensamiento artístico político, ¿qué sería el arte para ti? Es una herramienta, ¿ya? Podría haber un arte superficial que siempre está ligado a lo estético o a la técnica. Ese arte a mí no me interesa. A mí me interesa como un instrumento para lograr un objetivo político y que emerge en momentos precisos. Por ejemplo, en este seminario que yo les planteaba que se llevó a cabo en diciembre del 2022 aquí en el museo sobre mujeres, habían compañeras que durante las masacres de Sencata y Sacaba trajeron el testimonio del mural que habían hecho, ¿no? Cómo la memoria de dolor, de opresión, de injusticia, después al día siguiente que mueren compañeros y compañeras muy jóvenes en Sencata, salen los artistas y pintan un mural. Lastimosamente me comentaron que el mural ha sido sustituido por uno mejor. O sea, ¿cómo es eso? ¿Dónde está la memoria? ¿No? Entonces, por eso el arte no se puede limitar a la técnica, ¿no? No se puede limitar a lo bello, a lo estético, a lo docto inclusive, ¿no? A la mega formación de los artistas, sino también a este arte que está clamando reivindicación, que está clamando protesta o que está construyendo propuesta de país, de ser humano, ¿no? O de ser, simplemente de ser. Entonces ahí hay que tener mucho respeto, inclusive a este arte que para mucha gente no será totalmente técnico y hermoso y no sé qué importante, pero está reconstruyendo nuestra memoria. Entonces yo creo que el arte tiene mucha importancia con nuestra memoria, como seres, como sociedad, como colectivo, con sus contradicciones, con sus injusticias, pero también con sus propuestas para ir un poquito construyendo esto que es plurinacional. Y en ese sentido pienso que el arte tiene que estar inmerso, tienen que formarse artistas que sean capaces de ver este horizonte plurinacional que impera hoy en nuestro país y que de verdad está dando vanguardia a todo el eje regional. Muchas gracias, Daniela. Quería preguntarte si tienes algo más que comentarnos, si tú quieres comentar algo más. No, simplemente agradecerles por la entrevista y felicitarlos por el lindo trabajo que están haciendo, Fátima, Fabricio, en este emprendimiento de ver y conversar con tanta gente y también viajar por Bolivia. Muchas gracias.